Buenos días, jóvenes. Entonces vamos a avanzar el tema correspondiente del día de hoy, que son resinas compuestas. Bueno, básicamente este tema, digamos, es uno de los temas por los cuales, más bien, nosotros prácticamente trabajamos ya desde hace unos buenos años, los odontólogos, y bueno, ¿no? Con el desarrollo de los nuevos materiales. eh, Se han ido mejorando las propiedades de estos compuestos justamente para un mejor desempeño del material y también para el aprovechamiento de la técnica de restauración, tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores. Eh, Ustedes saben, jóvenes, que básicamente nosotros, cuando el paciente viene a nuestro consultorio, siempre va a buscar la belleza, ¿no? La belleza que ve en fotografías, la belleza que prácticamente depende mucho del tipo de paciente que nosotros vamos a atender, ¿no? Eh, Hay estándares, ¿no? Como es el famoso diseño digital de sonrisa, ¿no? Que prácticamente nos dan parámetros para la restauración de, eh, de piezas, de piezas dentarias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros o nuestros pacientes ven estos estándares en cuanto a dimensión cérvico-incisal, mesio-distal de las piezas dentarias, el paciente busca eh, que básicamente nosotros le devolvamos todas estas características que tiene un referente que ellos tienen dentro de su conocimiento, ¿no? Y estamos hablando de artistas, ¿no? Que básicamente piensan que cuando nosotros vamos a realizar el tratamiento va a quedar esto así, ¿no? Entonces, eh, sabemos que también dentro de nuestro entorno existe pues las diferencias que son étnicas, ¿no? Eh, en nuestro medio, por ejemplo, somos morenitos. Entonces, de repente, si nosotros nos colocamos unas resinas muy claras, entonces no va a coordinar, ¿no? Cuando sonríamos prácticamente va a parecer que estamos despachando luz de nuestra boca, ¿no? Y es eso, y es en ese sentido que nosotros debemos saber discernir qué tipo, qué clase de tratamiento vamos a efectuar a nuestro paciente. Y este tratamiento no lo vamos a poder conseguir si no es con el conocimiento de lo que son las resinas compuestas o composites que se llaman también, ¿no? Eh, Muchas de los tratamientos que nuestros pacientes buscan es pues la restauración de sus piezas dentarias, no solamente de piezas anteriores, sino también ahora, como se ha puesto de moda, la restauración estética en piezas posteriores. Como ustedes recordarán, antiguamente el material de mayor elección para restauración de piezas posteriores era pues la amalgama dental, ¿no? Pero con la aparición, con el desarrollo de las resinas compuestas, pues se ha difundido prácticamente por todo el mundo de las características de cómo queda una pieza dental posterior con restauración de resina compuesta, ¿no? Eh, Como ustedes saben, estas resinas las podemos colocar ya sean tanto en restauraciones pequeñas como en restauraciones amplias, ¿no? Grandes restauraciones, pero bajo una técnica muy específica. Aproximadamente debe ser de un 70-90% que en los consultorios ya se utiliza
a nivel de la odontología moderna, ya se utiliza el, la resina compuesta como material de primera elección, ¿no? Ahora, hay que entender también de que así como ocurre en muchas cosas en el mercado, no solamente en el mercado dental, en el mercado, no, por decirles, electrodoméstico, también hay distintos tipos de marcas y distintos tipos de calidades de resina, por lo cual nosotros tenemos que saber o reconocer las propiedades mínimas, que es el objetivo de esta clase, que tienen que tener las resinas compuestas para el uso en nuestros pacientes. Y esto viene ya de hace muchos años, ¿no? Eh, Prácticamente a inicios del anterior siglo, ha empezado, ¿no? La inquietud de nuestros pacientes, o más bien de los investigadores, por dar mejor estética a los pacientes, ¿no? Es así que existe una cronología en el desarrollo de las resinas. Lo que tenemos referencia a partir de 1950, ¿no? Donde básicamente se han empezado a emplear los primeros materiales blancos que posiblemente pudieran, eh, en cierto modo, reemplazar el color, la durabilidad del diente para el sector anterior de nuestra cavidad oral, ¿no? Es así que en el transcurrir del tiempo, con la famosa aparición de la molécula de Bowen, ¿no? Que es el bis-GMA, ustedes lo han debido llevar en el segundo año, cuando han llevado resinas compuestas, la famosa molécula de Bowen, la molécula de bis-GMA, ¿no? Que es un monómero que básicamente eh, se debía colocar con un relleno, ¿no es cierto? Con un relleno dentro de esta matriz, por así decir, para que pueda simular las características estéticas y anatómicas de las piezas dentales, ¿no? De ahí que se ha ido desarrollando ya las resinas ya adheridas, ¿no? Para, para ya mediados de los años 60, ¿no? Y posteriormente se ha ido descubriendo todo lo que es la adhesión a tejidos dentarios, como ustedes saben, a partir del descubrimiento, bueno, más bien cuando han intentado pintar un barco, pero la pintura no se adhería muy bien al barco. Entonces es que se ha descubierto el ácido ortofosfórico al 85%, pero en ese entonces, ¿no? Nosotros usamos un ácido ortofosfórico al 37%. Entonces de ahí se ha ido desarrollando ya, ¿no? Han habido estudios que han ido aplicando ácido eh, a las piezas dentarias para tratar de simular y reproducir esa retención que daba a la pintura. Entonces, de ahí se han ido desarrollando y aplicando a cavidad oral, obviamente con estudios científicos, ¿no? Y controlados. Pero no solamente eso, sino también analizando todo lo que son las partículas, el relleno que tiene nuestra resina, que enseguida lo vamos a ver, que en principio eran autocuradas, o sea, que en términos tal vez un poco no apropiados, que secaban automáticamente. Se mezclaba, se colocaba la cavidad y secaba, ¿no? Posteriormente, ya con el desarrollo de nuevas tecnologías, se ha procedido a la fotopolimerización con luz ultravioleta, con la cual hasta el momento estamos trabajando. Pero en esos momentos, ya con el uso de luz ultravioleta y el desarrollo de las nuevas resinas con relleno
con rellenos más pequeños, ¿no? Se había visto que ya no solamente fotopolimerizaba con luz ultravioleta, sino también fotopolimerizaba con luz visible. Es por eso que se han desarrollado compuestos que eviten esta parte de lo que es la polimerización con luz visible, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y es así que hasta nuestros tiempos, desde el inicio de los estudios con resinas compuestas, se ha desarrollado hasta la actualidad. Cuando nosotros empleamos eh, resina compuesta, el paciente viene a buscar, digamos, una rehabilitación de sus piezas dentales, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, todo el protocolo de atención con nuestros pacientes tiene que ser de acuerdo a los estándares que prácticamente aprendemos eh, aquí, ¿no? En pregrado. Por eso que estos errores de repente nos llevan a cometer una mala técnica, ¿no? Los materiales, todos los materiales dentales, específicamente las resinas compuestas, tienen sus indicaciones. El fabricante nos va a decir cómo y qué tipo de rellenos tienen estas resinas, ¿ya? Pero si nosotros no sabemos manipular este material y si no seguimos la técnica de inserción, de adaptación, de pulido de nuestra restauración, entonces vamos a incurrir en una mala técnica. El material nunca va a tener la culpa de lo que está ocurriendo con nuestro diente, ¿no? Además de esto, siempre nosotros, antes de poder realizar una restauración con cualquier tipo de material, lo más importante que debemos revisar siempre va a ser la oclusión dental, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, es que nosotros tenemos que realizar un trabajo metódico en cumplimiento con los requisitos que se les imparte para la restauración con resinas compuestas. Obviamente, como ya les había mencionado antes, hay, hay fracasos en nuestra restauración, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de estas malas adaptaciones entre la resina y la pieza dentaria, ¿no? Si nosotros no colocamos el material adecuadamente, no hacemos el alisado de estas superficies, hacemos sobrecontornos, incluso podemos llegar a dañar lo que es la encía, ¿no es cierto? Producir recesiones gingivales y obviamente producir alteraciones periodontales que pueden ser irreversibles. Entonces el paciente pone en nuestras manos su salud bucodental, ¿no? Eh, Obviamente mucho va a depender del tipo de material que nosotros también utilizamos. Ya les había mencionado que para realizar restauraciones en resina compuesta hay resinas muy económicas, creo que desde 50 bolivianos hasta resinas de alto precio que prácticamente cada resina cuesta bastante, ¿no? Hasta 700, tal vez más, ¿no? Cada jeringa de resina compuesta. Entonces, tomando en cuenta esos factores, nosotros tenemos que realizar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Ahora vamos
tocar el tema de la composición de las resinas, ¿no? Eh, Generalmente nosotros conocemos a la resina como las ven aquí, ¿no? En distintos tipos, que es un material medio pastoso, que es blanco, eh, que es brilloso, que es manipulable como una masa, pero generalmente no conocemos qué es lo que tiene esta resina compuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su composición? Entonces vamos a decir que la resina compuesta está, tiene dentro de su composición una matriz orgánica, ¿ya? Que en este caso eh, vendría a ser la parte líquida, ¿ya? La parte líquida de nuestra resina, ¿ya? Esta matriz orgánica también se llama fase continua, ¿ya? Generalmente está compuesta por moléculas de bis-GMA, de UDMA, TECMA, que estas tres moléculas, son monómeros que al momento de la activación tienden a unirse entre sí, ¿ya? Cuando nosotros decimos que iniciamos la polimerización en una resina, son estas tres moléculas que son monómeros que prácticamente van uniéndose uno al otro. Cuando hablamos de monómeros es simplemente una molécula. Cuando ya empezamos a polimerizar, estos monómeros se convierten en polímeros. Van buscando uniones con otros monómeros. Entonces, cuando ya se encuentran entre dos o tres o más, ya no se denominan monómeros, sino polímeros. Es por eso que cuando nosotros polimerizamos, recién estos monómeros empiezan a unirse entre, entre ellos, ¿no? Ahora, esto vamos a ir hablándolo más adelante también. La, la matriz orgánica no solamente tiene monómeros, también tiene iniciadores y activadores de la polimerización, como por ejemplo la canforquinona, la hidroquinona, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, para que vayamos entendiendo, la matriz orgánica o fase continua de la resina es la parte líquida de, de la composición de nuestra resina compuesta. Ahora, esta fase, esta fase líquida, esta fase continua, tiene que tener un relleno inorgánico. ¿Por qué? Porque si no nosotros no tendríamos ni el color, ni la viscosidad, ni la resistencia que tienen las resinas al momento de polimerizar. Este relleno inorgánico se denomina también fase dispersa de las resinas. Generalmente esta fase dispersa está compuesto por sílice, circonia, cuarzo, ¿no? Que le van a dar todas estas características. Ahora, ambas, la matriz orgánica y el relleno inorgánico no se pueden unir, jóvenes. O sea, en esta resina tiene matriz orgánica y relleno inorgánico, pero ambos compuestos no se llevan, no se pueden unir. ¿Qué se necesita? Este relleno inorgánico son como piedritas, así lo vamos a denominar, como arena. Esta arena no se une al cemento, así lo vamos a poner. ¿Qué necesita para unirse la arena al cemento? Necesita un agente de unión, una molécula de enlace, una molécula que una el relleno inorgánico con la matriz orgánica. ¿Ya? Y a esto se denomina agente de enlace o agente de unión. ¿Ya? Entonces,
Dentro, en general, vamos a hablar que la composición de las resinas vamos a contar con una matriz orgánica, un relleno inorgánico y un agente de unión o enlace. Aquí podemos ver lo que les explico un poquito más, tal vez un poquito más didáctico. Todo lo que vemos que parecen piedritas son el relleno inorgánico. Y todo lo que no vemos, las partes oscuras, entre medio de el relleno inorgánico es la matriz resinosa. En realidad, eh, resina solamente es el líquido, es la matriz orgánica de las resinas. El relleno inorgánico es un aditamento que se le coloca a la resina, a la matriz resinosa, ya para ganar ciertas características. Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? En realidad, llamamos resina a la matriz orgánica de nuestras resinas. ¿Por qué le llamamos resina compuesta? Porque además de esta matriz resinosa, eh, le colocamos aditamentos extra, como el relleno inorgánico, como los iniciadores, activadores y todo lo demás que tiene. ¿Ya? Pigmentos también tiene, ¿no? La resina. Entonces, espero que esto quede comprendido. Y aquí vemos que, qué características, cómo entendemos a la resina. Ya sabemos que es un material blanco, que es viscoso, ya sabemos por qué es viscoso, porque tiene una matriz orgánica y una matriz inorgánica, ¿no es cierto?, que se mezclan mediante un agente de unión. Pero esta matriz orgánica tiende a producir ciertas alteraciones o dentro de todo lo que significa la resina compuesta, que dentro de sus beneficios es un material muy estético, es un material que no necesita mucha preparación cavitaria, que se adhiere prácticamente excelentemente al diente, a las estructuras dentarias. También tiene sus desventajas, ¿no? En cuanto a las características posteriores a la polimerización, como son la contracción volumétrica. Les había mencionado que la matriz orgánica son monómeros, ¿no? Los monómeros son moléculas solas que están en una fase acuosa, ¿no? En una fase continua de la resina, que cuando se unen van acercándose un monómero al otro. Entonces, este acercamiento entre monómeros va a producir lo que nosotros vamos a denominar la contracción volumétrica. Al buscarse un monómero al otro, disminuye la distancia entre cada monómero. Entonces se va a producir la disminución del tamaño de nuestra resina, ¿no? Lo cual, lo cual a su vez, esto, de repente lo de la contracción volumétrica, si nosotros hacemos un experimento, podemos sacar un pedacito de nuestra resina, ¿no? De nuestra resina compuesta, podemos hacer una bolita y polimerizar. Obviamente, a nuestros ojos es muy poco objetivo esta contracción, pero en boca, como decimos todos los odontólogos, un, un milímetro es un kilómetro, ¿no? En boca es así. Entonces, cuando nosotros realizamos la polimerización de este pequeño trozo de resina, ocurre que disminuye su tamaño. A esto le vamos a denominar contracción volumétrica, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esta contracción volumétrica ocurre dentro de la pieza dentaria?
¿no? Ya hemos hecho nuestra cavidad, ¿no? Hemos tallado nuestra cavidad, hemos hecho nuestra preparación cavitaria, hemos colocado el material de restauración y procedemos a la polimerización. Cuando nosotros hemos hecho una buena técnica de acondicionamiento para la adhesión de nuestra resina, es peor el estrés de contracción. ¿Por qué? Toda esta contracción volumétrica que ocurre en el material va a repercutir en las paredes de nuestra cavidad, va a estresar las paredes, va a jalar las paredes hacia el centro del material. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos la polimerización pueden ocurrir microfracturas, fracturas de las paredes de nuestra restauración. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de la inserción del material, o sea, de la resina compuesta en nuestras cavidades. ¿Ya? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la matriz orgánica es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que es hidrofóbica. Que no tolera agua. No tolera agua. ¿Mm? Fobia. Fobia. Entonces tenemos que tener cuidado con la dentina. De repente en el esmalte, por su misma composición química, eh, no tiene eh, agua dentro de su composición, o es mínimo, aproximadamente el 3 o 2% de agua que tiene el esmalte. Al contrario de la dentina, ¿no? La dentina tiene aproximadamente un 25-27% de agua dentro de su composición. La dentina no es seca. Es por eso que cuando nosotros realizamos el acondicionado de nuestra preparación cavitaria, tenemos que tener cuidado con este aspecto, ¿no? A veces colocamos el ácido grabador y cuando ya han pasado los 20 segundos, secamos y esperamos que la dentina se vuelva blanca, ¿no? Ahí nosotros pensamos que hemos hecho bien. Cuando sale, mientras más blanco tiza salga después de nuestro grabado ácido, pensamos que hemos hecho bien, pero no, hemos resecado la dentina. Ustedes saben que la dentina, dentro de su estructura, tiene túbulos que alojan a las prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos, o fibras de Toms también como las conocemos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado al respecto, ¿no? Si nosotros resecamos el agua que contienen los túbulos dentinarios, vamos a poder producir posiblemente una necrosis. ¿Por qué? Porque las prolongaciones de TOMS no son nada más que prolongaciones de la pulpa dentaria, ¿no es cierto? Que se refleja hacia el exterior, hacia la unión amelo-dentinaria, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros resecamos la dentina, con seguridad vamos a producir una alteración a nivel pulpar que es irreversible. Cuando un odontoblasto muere, no hay célula que pueda hacer su trabajo, como es el de producir dentina de defensa o dentina de reparación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos aspectos, ¿no? Y va en relación a las características que tiene nuestra matriz orgánica, que es hidrofóbica. ¿Ya? Obviamente dentro de todo esto, en la parte de adhesión seguramente lo van a ver, que hay formas, ¿no? Que nuestro adhesivo tiene esa característica de poder llegar a ambas partes. El adhesivo en realidad une lo que es el diente con el adhesivo y el adhesivo con la resina, porque tiene dos acciones que va a realizar nuestro adhesivo, que lo van a ver en su momento, simplemente les adelanto.
Entonces también no solamente tiene monómeros, como habíamos dicho, ¿no? Los monómeros que producen contracción volumétrica, que en nuestra pieza dentaria producen estrés de contracción cuando no utilizamos los estándares de introducción del material, además que es hidrofóbico, nuestro material, nuestra matriz orgánica, también contiene iniciadores de la polimerización que a su vez estos iniciadores son los que pinchan a los monómeros. Oye, mira, tienes que iniciar la polimerización, tienes que unirte con otros monómeros, tienes que volverte polímero. Pero para poder hacer esto, los iniciadores necesitan también de un agente o una energía de activación, que en este caso va a ser la luz ultravioleta que habíamos hablado, ¿no? La luz ultravioleta. Entonces, la energía de activación la da la luz ultravioleta, la lámpara de luz halógena que nosotros disparamos. Disparamos esta energía de activación y hacen que estos iniciadores reaccionen, ¿no? Estos iniciadores reaccionan y les dicen a los monómeros, oye, nos tienes que unirte con otros monómeros. Entonces, se van uniendo entre monómeros y se van juntando más unidos, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos con nuestros brazos abiertos y tomas la mano de otra persona y la jalas hacia vos. ¿Qué ocurre? Menos espacio, van ocupando menos espacio, y a eso se debe la contracción volumétrica y el estrés de contracción, que es ya esto en las paredes de nuestra preparación, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en, en cuanto a la matriz orgánica. Dentro de estos iniciadores que tiene la matriz orgánica están dentro de los más conocidos la camforquinona, la fenilpropadiona, la leucina, la ibocerina, ¿no? Que son los más conocidos iniciadores que tiene la matriz orgánica, ¿ya? Pero así también, como hay iniciadores de de la polimerización, como ya les había dicho al principio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, le escuchamos. Sí, doctor. Ya. En cualquier momento, por favor, si algo no se está entendiendo, me interrumpen. Les ruego, ¿ya? Entonces, así como hay iniciadores de la polimerización, también hay inhibidores, como les decía a un principio. Con el desarrollo de nuevos materiales, ya se había visto que uno quería trabajar con una resina y de repente ya la resina parecía semidura. Entonces, es por eso que se ha eh, decidido, o bueno, los investigadores han puesto unos inhibidores de la polimerización, los cuales nos permiten manipular nuestro material de restauración, nuestra resina compuesta, con más calma, ¿no? Sin el temor de que se polimerice. Además de este compuesto, como les decía, tienen pigmentos que no son más que sales ferrosas dentro de la resina. Perdón, dentro de la matriz orgánica. Estamos hablando de solo de la parte líquida de las resinas compuestas. Pasaremos a la otra parte, el refuerzo cerámico. Ya les había dicho que prácticamente la resina es la matriz orgánica. Eso es la resina. Le llamamos resina compuesta porque además o le agregamos a esta matriz orgánica un refuerzo cerámico, ¿no? Que en esta parte, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta de lo que es el refuerzo cerámico, el tamaño y la cantidad de partículas que tiene nuestro relleno cerámico. Ya les había dicho también que generalmente este refuerzo cerámico
lo componen lo que son el sílice, la circonia y el cuarzo, ¿no? Que son partículas que se obtienen a partir de diferentes procesos, eh, ya sean físicos, químicos, ¿no? Por raspado, por molienda. eh, bueno, hay algunos, como algunos de estos compuestos que se los somete a 1000 grados centígrados de calor para poder obtener eh, tamaños mínimos en cuanto a partículas. Y cuando hablamos de tamaño y cantidad, el tamaño tiene que ver mucho con la cantidad de refuerzo cerámico que tiene nuestra resina, ¿no? Mientras más pequeñas sean nuestras partículas, mayor cantidad de relleno cerámico tendrá nuestra resina compuesta, ¿ya? Es así que antiguamente trabajábamos con las macropartículas, que ahora básicamente han desaparecido, ya no existen. Y si existen, deben ser como les digo, de museo, porque ya prácticamente, ¿no? Trabajamos con macropartículas que eran mayores a 10 micras, ¿no? Mayores a 10 micras. Actualmente nosotros trabajamos con los composites modernos, ¿no? Que tienen partículas micrométricas, submicrométricas y nanométricas. Las partículas micrométricas están comprendidas entre partículas igual o menores a una micra, ¿no? Y las partículas submicrométricas están comprendidas entre partículas iguales o menores a 0.1 micras. Miren la diferencia, ¿no? Si las micrométricas tenían, por decir, una micra, una partícula submicrométrica tiene 0.1 micra, ¿no? Y, y después de esto, también tenemos las famosas resinas nanoresinas. Yo sé que muchos odontólogos incluso prefieren, ¿no? Y buscan en el mercado resinas de contenido particular nanométrica, que se comprenden entre 5 a 75 nanómetros, ¿no? Y esto no van a confundir micra, nanómetro. Un nanómetro, para que tengan una referencia, es una parte, es 1 milímetro dividido en 1 millón, ¿ya? Dividan 1 milímetro en 1 millón. Y una partecita de este millón de milímetro es un nanómetro. Imagínense qué pequeñitas son las partículas de estas últimas resinas, ¿no? Todo este refuerzo cerámico nos va a dar no solamente la estabilidad a nuestra resina, ¿no? Eh, También nos va a dar las características de estética, porque aquí también, dentro de estas partículas de sílice, circonia, cuarzo, vamos a tener distintos tipos de tonos, de blanco, ¿no? Entonces, lo cual también le va a dar una cierta apariencia a nuestra resina. No solamente eso, ustedes saben que cuando nosotros realizamos un control postoperatorio de nuestro trabajo, generalmente siempre solicitamos una placa de rayos X. Y esta placa de rayos X nos va a brindar la imagen de hasta dónde o qué características tiene nuestra restauración. Entonces, este refuerzo cerámico le va a dar la radio opacidad a nuestra restauración. Vamos a ver hasta dónde ha llegado nuestra restauración. ¿Cómo vamos a seleccionar las resinas compuestas según la finalidad
en la cual o qué estamos buscando con esta resina. Por ejemplo, si yo quiero hacer una resina en sector posterior, entonces pues estaré revisando todo lo que es la flexión y la exigencia oclusal, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ir explicando. Pero si busco, por ejemplo, restaurar una pieza anterior, pues estaré buscando estética y también el grado de escurrimiento de nuestra resina. Pero ¿qué son estos cuatro aspectos que nosotros buscamos cuando hacemos la selección de nuestras resinas compuestas, ¿no? Cuando hablamos de estética, estamos buscando pues la, una resina que se parezca lo más cercanamente posible a las estructuras dentarias, ¿no? Tenemos que buscar variedad de colores aquí, ¿no es cierto? Variedad de colores de resina, porque a veces nos compramos una resina A2, y pensamos que esta resina A2 les va a hacer a todos nuestros pacientes cuando no es así, cuando no es así. Entonces, nosotros tenemos que buscar, cuando buscamos estética, cuando vamos a hacer, un paciente viene por estética a nuestra consulta, tenemos que buscar una variedad de colores. No solamente eso, ustedes saben que el esmalte es prácticamente un material muy translúcido, transluce la luz a través del esmalte. Lo que refleja por dentro es la dentina, que es un poco más amarillenta. Entonces tenemos que hacer ese juego de colores para poder conseguir lo que nosotros estamos buscando, estética, ¿no? Cuando hablamos de flexión, hablamos de una capacidad del material de restauración, que es la resina compuesta, a que no se fracture. O sea, cuando nosotros realizamos el proceso de la masticación, nuestra resina no debería fracturarse. Entonces vamos a buscar una resina resistente a la flexión, ¿no? Entonces estamos hablando de piezas posteriores. La exigencia oclusal va a ser el desgaste que sufren nuestra resina, ¿no? Nuestra resina durante toda la vida. O sea, nosotros colocamos nuestra resina en una pieza molar y esta exigencia oclusal tiene que ser similar al desgaste de los dientes naturales, ¿ya? Este mismo desgaste debería ejercer o debería producirse, perdón, en nuestra resina durante el proceso masticatorio en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Se dice que generalmente en dientes naturales existe un desgaste de 15 a 30 micrómetros por año. Entonces, esto debería copiar el material que nosotros vamos a colocar, igual debería desgastarse de 15 a 30 micrómetros por año, ¿no? Asemejándose a el desgaste de los tejidos dentarios naturales, ¿no? Ahora, cuando hablamos del grado de escurrimiento, estamos hablando básicamente de la consistencia del material. Y esto tiene que ver mucho con la preferencia que cada uno de nosotros desarrolla dentro de la práctica clínica. Por ejemplo, a mi persona no me gusta mucho que estos materiales escurran mucho. ¿Qué quiere decir? Que chorreen mucho, que sean muy sueltos. No es de mi preferencia. No es un estándar que les estoy dando. Simplemente les estoy diciendo mi preferencia. A mí no me gusta que se escurra mucho, ¿no? Cuando es muy fluido. ¿Por qué? Porque básicamente no puedo manipularlo, no puedo manejarlo, ¿no? Es por eso que yo manejo personalmente la resina de 3M, ¿no?
y la tetrixeram también, ¿no? Que no tienen mucho grado de escurrimiento. He visto algunas resinas como la Lis, que personalmente siento que escurre mucho al momento de hacer personalmente mi trabajo, no puedo manipularla, entonces me he acostumbrado a una resina que tiene bajo escurrimiento, ¿ya? Entonces, bajo estos parámetros vamos a ir escogiendo qué tipo de material vamos a ir seleccionando para nuestro trabajo. Obviamente estos materiales también tienen que tener propiedades ópticas, ¿no? Como el color. El color es algo muy subjetivo. El color, aquí no vamos a decirles, no vamos a darles una receta para escoger el color. El color lo puedo ver yo de una forma, para mí esto puede ser rojo y les aseguro que para muchos de ustedes es otro color, es más oscuro. De repente es morado en algunos lugares para otros, pero para mí es rojo. Entonces el color es algo muy subjetivo, muy subjetivo. Entonces que básicamente lo tienen que ver juntamente con su paciente, ¿no? Y yo pienso que esto van a llevar más adelante en cuanto a toma de color cuando lleven carillas. Y es decir, el metamerismo, de la misma forma, metamerismo es tomar un color con una luz, ¿no? Un objeto y el mismo objeto tomar con otro tipo de luz. Entonces, ¿qué ocurre en el metamerismo? Varía. Cuando tú has tomado con una fuente de luz y posteriormente ha salido este mismo objeto a otra fuente de luz, ya se vuelve otro color. Ese es el metamerismo. La translucidez, que es característica de el esmalte dental, ¿no? No podemos comprar una resina para reproducir pulpa. Miren, la pulpa es roja y trasluce, más el color de la dentina, que es medio amarillento, y le sumamos el color del esmalte. Entonces, querer construir estos colores con una sola resina es un poco complicado. La opacidad. La opacidad que tiene la dentina es opaca. No deja pasar la luz. Translucidez y opacidad son dos cosas definitivamente diferentes. La translucidez deja pasar algo de luz. En cambio, la opacidad no. La luz muere ahí. La luz incide y muere el haz de luz ahí. En cambio, la translucidez atraviesa. Y cuando atraviesa esa translucidez, se produce la opalescencia. La opalescencia. ¿Por qué? Porque el haz de luz llega y se dispersa a varios lugares. Y hay ondas, longitudes de onda que nuestra visión ve, ¿no? Generalmente vemos desde el azul hasta el rojo. Entonces, la opalescencia van a ser eh, ciertos criterios, ciertos aspectos que visualizamos en la pieza dentaria, ¿no? Como una translucidez, unos bordes medio transparentes en las piezas dentarias anteriores, ¿no? Eso es la opalescencia, ¿ya? Y definitivamente, como les decía, no se puede conseguir con un solo material todas estas propiedades ópticas que vemos en una pieza dentaria, ¿ya? Aparentemente parecerían los dientes blancos, pero cuando nosotros realizamos un trabajo, obviamente no todos los dientes están mal, pero al paciente le instalamos un trabajo con una resina compuesta, el paciente siempre va a comparar y va a decir, no tiene esto, ¿no? Esto parece plástico y esto es natural. Entonces nosotros tenemos que tratar de conseguir esa naturalidad en la pieza dental. La polimerización, como ya habíamos dicho, simplemente es el inicio de la unión de los monómeros, ya les había dicho. Esta luz, ¿qué es lo que hace? Les va a decir, ¿no? A los iniciadores, oigan, ya empiecen a trabajar. Y estos iniciadores, la comfortinona, fenilproperiona, leucina, ivosaricina,
esos iniciadores les van a decir a los, a los monómeros, oigan, tienen que unirse. Y estos monómeros van a empezar a unirse, ¿no es cierto? Pero no termina ahí, simplemente, ¿no? No termina ahí. Una vez ya le hemos polimerizado por 20 segundos, listo, ya hemos terminado, qué lindo. Sino que dura esta polimerización hasta 3 horas posteriores al fotocurado, a la fotopolimerización. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando damos las recomendaciones a nuestro paciente, ¿no? Es por eso que les recomendamos que, por favor, que no coma durante unas 3, 4 horas nada todavía, que no utilice la piedra dentaria porque podemos producir alguna alteración que no queremos que se produzca. Otra forma de poder evitar es la contracción de polimerización, también es el curado progresivo. ¿Qué significa? Muchas lámparas deberían tener, primero iniciar con una luz tenue y poco a poco ir intensificándose su luz. ¿Por qué? Porque para que poco a poco vayan polimerizando los monómeros que tiene nuestra resina compuesta y no sea brusco la polimerización. Cuando la polimerización es brusca, los monómeros empiezan a buscarse rápidamente y la contracción se hace más violenta. Utilizando un curado progresivo hace que los polímeros no se vayan acercando de forma brusca y así disminuimos la contracción de nuestra resina. Ahora, la potencia de nuestra lámpara es algo que nos juega en doble sentido, ¿no? Existen lámparas con potencia desde 300 hasta 3000 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿no? De 300 a 3000 es mucha diferencia. Entonces, las lámparas de muy baja potencia, como de 300 miliwatts por centímetro cuadrado, pues nunca van a terminar el proceso de polimerización, no, nunca. Al contrario, las lámparas con potencia de 3000 eh, miliwatts de potencia, posiblemente al ser tan potente la lámpara, vaya a quemar lo que es el órgano pulpar, ¿no? ¿Por qué he puesto aquí 5.5 grados centígrados? Es lo que aguanta la pulpa dental al incrementar el calor. O sea, generalmente, ¿cuánto es la temperatura corporal normal? Es de 36.5, ¿no es cierto? Si le sumamos más esto, prácticamente 42 grados, ¿no es cierto? Hasta eso aguanta la pulpa dental, hasta esto aguanta. Pero cuando la potencia de la luz es muy fuerte, como de 3000 miliwatts por centímetro cuadrado, el calor tiende a producir ya alteraciones a nivel pulpar. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar cuando la potencia de nuestra lámpara es muy fuerte? Alejar la lámpara. Alejar la lámpara aproximadamente un centímetro de nuestro diente, ¿no? Que vamos a efectuar la fotopolimerización, ¿no? Con esto vamos a disminuir aproximadamente el 50% de la potencia de nuestra lámpara y posteriormente, cuando ya falten unos 5 segundos que culmine el tiempo de polimerización, podemos acercar la lámpara al diente para que ya produzca la polimerización completa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de polimerización, vamos a decir que la polimerización, cuando inicia o cuando la hacemos,
se va a presentar en 3 fases, ¿ya? O en 3 etapas. Una de estas fases va a ser la fase pregel, la segunda fase el punto gel y la tercera fase postgel, ¿ya? Cuando iniciamos la polimerización va a ocurrir la fase pregel, que aproximadamente va a durar 7 segundos esta fase pregel. En esta fase pregel eh, se dice que es la mejor fase que existe porque en esta fase eh, empieza a ocurrir lentamente el proceso de polimerización, o sea, unión de los monómeros entre sí, lentamente, por lo cual en esta fase, si es que vemos algún error o de repente alguna eh, sobrecontorno de nuestra resina, podemos quitarla, ¿no? Podemos alterar, se puede manipular. En el punto pregel, en el punto gel, perdón, en el punto gel ya nuestra resina tiene la mayoría del material ya eh, prácticamente con la mayoría de la masa ya polimerizada, o sea que ya está en proceso de polimerización endurecida. Y la fase post-gel es donde ya la resina adquiere gran rigidez en todo sentido, ¿no? Y esta fase post-gel va a ocurrir generalmente los últimos 5 segundos de nuestro polimerización. Es por eso que les había dicho que si alejamos 1 centímetro, podemos acercar nuestra lámpara a los últimos 5 segundos porque ya estaríamos en la fase post-gel y ahí podemos ya terminar de hacer el proceso de fotopolimerización. ¿Cómo evitar la contracción volumétrica de nuestra resina, ¿no? Vamos a emplear capas delgadas de 1 milímetro, 1.5 milímetros para realizar mediante una técnica de estratificación, ¿no? Evitar esta contracción volumétrica que nos va a producir fracasos. Este es el estrés, ¿no? Cuando la resina tiende a contraerse hacia el punto central, pero como está adherida a la pared de nuestra cavidad, jala y produce fracturas dentarias, fracasos, filtraciones, dolor posoperatorio, ¿no? Dolor posoperatorio. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Empleando una técnica de estratificación. Podemos evitar el estrés de contracción de la misma forma, ¿no? Siempre respetando el factor C de las cavidades que lo vamos a ver. Los factores que favorecen la tensión de contracción. La preparación cavitaria, uno de los factores que favorece, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta en esta parte, ¿no? Que cuando preparamos nuestra cavidad, tiene paredes. La cavidad que nosotros preparamos tiene paredes. Entonces, el factor C va a ser muy importante, el factor C, ¿no? Factor cavitario. Cuando más alto sea el factor C de una cavidad, mayor va a ser el estrés de contracción que se produce. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más paredes tenga nuestra cavidad, ¿no? Más paredes tenga nuestra cavidad, mayor va a ser el estrés de contracción, ¿no? Como este ejemplo, ¿no? Mayor va a ser el estrés, más paredes donde se adhiere la resina, más estrés de contracción va a haber. Y al contrario, mientras menos paredes tenga nuestra cavidad, menor va a ser el estrés de contracción que se produce en nuestra pieza dental. Ya habíamos hablado de esto, la aplicación del material, la estratificación es muy importante, capas de 1 milímetro a 1.5, excelente para ir completando toda nuestra fotoactivación, ya hemos hablado también, ¿no? Y también tenemos que hablar del material restaurador, ¿no?
el módulo de elasticidad de nuestra restauración, de nuestro material, que no es nada más que la dureza que tiene nuestra restauración, o sea, cuánto relleno cerámico tiene nuestra restauración. Ustedes, generalmente se dice que arriba del 60% de relleno orgánico en nuestra resina tiene mayor módulo de elasticidad nuestra resina compuesta, ¿no? Y la contracción volumétrica, que generalmente no las da las casas dentales, no las casas dentales, perdón, las empresas que fabrican las resinas, ¿no? Se dice que todas las resinas jóvenes, todas las resinas tienen estrés de contracción volumétrica, todas las resinas se contraen en mayor o menor grado. Generalmente en un estándar se contraen un 3% del total de su volumen, ¿ya? Entonces, todas las resinas se contraen, pero tomando en cuenta todas estas recomendaciones para la inserción de nuestro material, pues disminuimos esta contracción a su mínima expresión, ¿no? Y he puesto esta foto en el sentido que nosotros cuando hacemos correctamente el acondicionado de nuestra superficie dentinaria, en este caso, ¿no? Aquí está la capa híbrida, el adhesivo y el composite. El adhesivo, les decía, funciona de dos formas. Se adhiere a la parte húmeda, que es la dentina, pero también se adhiere al composite, a la resina. Esa es la función del adhesivo. Y cuando este proceso, este procedimiento adhesivo, este protocolo adhesivo es bien cumplido, pues se une bien el composite al diente mediante el adhesivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros hemos hecho muy bien el protocolo adhesivo, pero no hemos respetado la estratificación de las capas de composite, todas estas, ¿no? Los tags, los famosos tags de resina, jalan la pared dentaria produciendo fractura. Es por eso que nosotros tenemos que respetar todo lo que se les está indicando. Por último, jóvenes, el doctor Eduardo Julio Lanata nos decía que las técnicas de restauración son y serán siempre un factor preponderante para lograr una restauración eficiente. Las técnicas de restauración, ¿no? Entonces tenemos que respetar una secuencia clínica correcta, el paso a paso, se traduce en fracasos a corto o mediano plazo. Nos hemos saltado un paso, no hemos tomado en cuenta, vamos a tener fracaso. Un protocolo apropiado y una técnica correcta impiden la formación de brechas marginales, la generación de estrés y el dolor postoperatorio. Ya que es lo más molesto. Doctor, usted nomás me ha hecho esta tapadura, está todo bien, todo blanquita, todo lo que quiera, pero me duele. Me duele, doctor. ¿Por qué? Porque ha habido ahí un estrés y ha habido una filtración. Existe una filtración que no es visible, jóvenes. No es visible. ¿Ya? Bueno, creo que con esto hemos terminado la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. Estamos para absorberlas.